no se come eso. Miut, ¿qué significa? Disminuir. Disminuir la cantidad de placer físico. ¿Cómo se dice? Miut ta'anug, de Lashon Oneg. ¿Han escuchado el Lashon Oneg? Oneg Shabbat, ¿han escuchado eso? Es un deleite en Shabbat hacer una seudá así rica, unos pastelitos, cosas dulces, hablar una cosa de Torah. ¿Ah? Fundamentalmente se refiere a comida, también en la halajá se refiere a comida generalmente, pero estamos hablando de toda clase de placeres físicos. Y aquí quiero hacer dos cosas. Una es que quiero que analicemos un poquitito este tema, pero quiero partir con, ustedes tienen por aquí el Mesilat Yesharim, ¿correcto? Mesilat Yesharim, ¿qué tenemos aquí? Shaquille de Pau, muy bien. Eso muestra cuánto dormido, chicos. Ok, vamos a comenzar así. El Mesilat Yesharim, el Perek Rishon, está hablando de el concepto de la Torah. ¿De qué se trata la Torah? Y dice así: Yesodad, Yesodot, Veshoresh Avodah, el fundamento de todos los fundamentos que ustedes puedan encontrar. Y el Shoresh, la raíz de todo servicio, cuando se trata de un servicio que es tamim, perfecto, she'idbarer ve'itamet etzel ha'adam ma chobato ba'olamo. La persona tiene que clarificar, she'idbarer, que se clarifique, ve'itamet, que se verifique, que se clarifique y se verifique, etzel ha'adam, en la persona, no que haya un filósofo kazé que haya dicho algo, sino que la persona haya hecho estos dos trabajos de birur, clarificación, y itamet, que haya verificado. ¿Qué cosa? Ma chobato ba'olamo. ¿Cuál es su obligación en su mundo? Su mundo tiene dos posibles interpretaciones: su de él, del hombre, su de Kadosh Baruj Hu. Las dos son correctas, be'etzem. ¿Okay? En ambos sentidos, y eso tiene que ver con una explicación un poco más larga, pero lo más es eso. Ustedes tienen clases de Mesilat Yesharim, ¿no? Así que no voy a meterme en los detalles. Uma tzarich sheyasim mavato, ¿en qué tiene que poner su visión, su foco, en qué tiene que enfocarse? Un magamato, y en qué tiene que su alcance, su esfuerzo en el fondo. Bechol asher u amal kol yemei hayav, en todo aquello que se esfuerza todos los días de su vida. Dijo una tercera cosa. Primero dijo que tiene que ser claro. Segundo dijo que tiene que ser verificado. Lo tercero que dijo es en qué tengo que enfocarme. ¿Ok? ¿En qué sentido enfocarme? Respecto de todo mi trabajo. Todas las cosas que yo haga, todos mis días, tengo que estar enfocado siempre en el mismo punto. Mau, ve'ine, mashe oronu jajamenu, zichranam libraja. ¿Qué fue lo que nos enseñan nuestros sabios? She'adam lo nivra, ela le itaneg al Hashem. O sea, que no hay otro motivo para que el hombre exista sino que tenga ta'anug, este mismo lashon, oneg, con Hashem. ¿Por qué Dafka con Hashem? Vamos a verlo en un minuto. Pero este es el punto fundamental. Fuimos creados para buscar placer. Eso es la base. El motivo de la creación es que tengamos placer. Eso es la base. Esa es en la primera clase. ¿Ah? Dice eso en la primera clase. Sí, yo siempre estoy ahora trayéndolo directamente del texto. ¿Ok? Las cajas. Un meziv shechinato, y de la ziv. ¿Qué es lo que es ziv? Radiación, como un brillo, una iluminación. Shechinato, shechinato, de su presencia.
Eso en sí requiere un poco de explicación. Y ahora el Ramjal dice una cosa muy curiosa, y ahora empieza a hacer una clasificación. Dice, Shezehu ta'anuk amiti. Esto es el verdadero ta'anuk. Esto es el verdadero placer, es esto. ¿Cuál? ¿Cuál es el verdadero placer? El placer. El Tanuk en Hashem, ¿no? El ta'anuk en Hashem y de su presencia, y de la radiación de su presencia. Ve'aidun agadol mikol aidunim, y este es el deleite, por encima de todos los deleites, sheholim leimatze, cualquier otra, que en función de cualquier otro placer que se pudiese, o deleite que se pudiese experimentar, que se pudiese encontrar. Umakom aidun azeh, be'emet u ha'olam haba. Dice, el verdadero lugar donde se puede encontrar este placer es el Olam Haba. ¿Por qué dijo Behemet aquí? Mashma que existe Mashu Shelo Behemet. O sea, existe una segunda clasificación al que él está refiriéndose. Algo Primero, oculto, quizás. no está oculto, es Pashut, que yo voy a pensar que el placer es este. Él me viene a decir, no, el verdadero placer no es este, es el otro. O sea que está claro en su lashon, en su expresión, que existe un segundo placer que también es amiti kolsheu, que parece que fuese amiti, pero no es el verdadero amiti. Hay uno verdadero amiti que es en Olam Haba, y ese no lo puedo experimentar. Pero aquí tiene que haber uno que también es verdadero. Curioso. ¿Se entendió el razonamiento? Lo repito. El Ramjal dice, el verdadero placer es en Olam Haba. ¿Cuál es el verdadero placer? Ta'anuk ba'Hashem u'bezif shechinato. El deleite, el placer de Dios, en Dios o con Dios, y por la radiación de su presencia, por experimentar su presencia. Y en realidad eso solo se puede hacer allá. El verdadero es solo allá. Ya dijo que era verdadero. ¿Por qué lo agregó? Lo agrega para decir que existe uno de ese estilo, pero que no es verdadero completamente. Que ese se puede experimentar, por lo tanto, Beolam Hazeh. Segunda clasificación. Existe un placer amiti shebeolam hazeh. ¿Está claro? Hay un placer amiti, y hay un placer amiti shelo amiti. ¿Okay? Hay un placer que es verdadero, en serio verdadero, y hay otro que es verdadero, pero no es completamente verdadero porque es solamente lo avance. ¿Se entendió? Como concepto sí, en la práctica no. Ya vamos, paso a paso. Ok. En esas condiciones tenemos una tercera clasificación que sale evidente. Un segundo. ¿Qué dijo? Tenemos un placer que es amiti. Y hay un placer amiti, shelo kol kach amiti. Implica que hay uno que no es amiti, que es sheker. Puede ser uno que derive del otro. ¿Por No. qué tiene que ser mentira? Estos dos derivan uno del otro, claramente. Uno es el verdadero, que ese no tiene nada. Hay uno que deriva de ese, que es el verdadero, pero que no es completamente verdadero, Pero porque es solamente lo que puedo experimentar ¿por qué acá. tacharlo de Sheker? A continuación, lo primero que dijo fue, el verdadero placer es el placer en Olam Haba. Implica que el placer de acá no es verdadero. No, es verdad. ¿Estamos? A continuación dijo, y en verdad, solo se puede vivir allá. Más o menos. Acá en verdad, no completamente verdad, se puede vivir también. O sea que existen tres tipos de placer. Ahora vamos a anotar. Tenemos tres tipos de placer, por lo tanto, es lo que dijo Ramjal, y voy a partir de esto solamente como para clarificar de qué vamos a hablar a continuación. Está el placer amiti, verdadero,
Y vamos a poner a continuación verdadero. Y esto está en Olam Haba. ¿Ok? Me pareció una jafla, una amiti, verdadero, amiti, con taf. Amiti, una taf. O pretende ser una taf, perdón por la escritura. ¿Ok? Contra el primer amiti tenemos necesariamente que existe un segundo placer, que es un placer lo amiti. Lo amiti. Implica que es sheker, falso. Sin tentar rayar. Ta'anug. Hay varias formas de decirlo, pero voy a utilizar ta'anug como placer. Y a continuación dice, y en realidad, solamente se puede vivir en Olam Hazé. En realidad, mashma que en realidad falsa, se puede vivir en Olam Hazé. ¿Cierto? Entonces tenemos un placer, placer verdadero. Y yo lo voy a clasificar un poquitito distinto que como él lo clasificó solo por fines didácticos, en el lugar incorrecto. A ver, ¿puedes explicar Semi de verdadero. nuevo la última parte? Claro. ¿Qué fue lo que dijo? El verdadero placer es solamente en Olam Haba. Y en Ziv, ¿cierto? En Dios, ¿cierto? Es Leitaneg Ba'Hashem, Beziv Shechinato. Eso es el verdadero. Más que existe otro que no es verdadero, que es falso. Ok. Primero. Segundo, dijo, pero Behemet solo se puede experimentar allá. ¿Cómo? Más que hay uno que no es Behemet, que sí se puede experimentar acá. Sí. Implica que existe un tercero que es verdadero, pero no completamente, porque no se puede experimentar porque está en el lugar incorrecto. Entonces, ¿Por qué este es hay de un lo más tercero? Yo no entiendo la diferencia entre el segundo y el tercero. El segundo, el primero es verdadero. El segundo es falso, abiertamente falso. Porque la primera vez que sucede es que dice, existe un placer verdadero que es, implica que si dice que existe, podría haber dicho, existe un placer que es con Dios y con su Ziv Shechinato. No dijo eso, dijo, existe uno que es verdadero, que es Leitaneg Ba'Hashem y Beziv Shechinato. Implica que existe uno que no es verdadero, y ese es el falso. Paso uno. Entonces, si él llama que esto es el verdadero, implica que necesariamente existe uno que no es verdadero, que es falso. A continuación agregó, y a continuación agregó, y este es el verdadero placer y el deleite impresionante, lo que sea que se puede encontrar. Un makoma idunaze, y el lugar correcto para ese, behemet. O sea que yo podría cometer un error, pensar, behemet, esto también se puede hacer acá. No, solo se puede hacer allá. Implica que el mismo placer tiene un equivalente, keilu, una derivación, keilu, Olam Hazé. Tercer nivel. Verdadero, pero está en lugar. Y eso es en el lugar equivocado, Olam Hazé. ¿Ok? Este es el Olam y ese es el Olam Hazé. Ok. Y el sheker en un caso estaría acá también. Claramente, porque el sheker es sheker. En Olam Haba no existe, El sheker, no existe. ok. Solamente esto puede estar en Olam Hazé. Buen comentario. No. ¿Ok? Hasta aquí es claro. O sea que tenemos tres tipos de placeres. El placer que es verdadero, que es de Olam Haba, verdadero falso en Olam Hazé y falso en Olam Hazé. ¿Qué es esto de miut
Tanug. ¿Qué es esto del concepto de miut tanug? Miut implica anular. Esto lo hemos conversado. Miut significa disminuir. ¿Qué significa disminuir? ¿Cuáles son las 3 etapas del concepto de disminuir? Primera etapa es que tiene que existir. Segunda etapa, que no me debe dominar. Tercera etapa, tengo que encontrar el equilibrio correcto. ¿Ok? Disminuir implica, tengo que darle existencia a la cosa, pero no más grande que lo necesario. ¿Hasta aquí estamos claros? Cuando vimos en las etapas de los 48 caminos, vimos uno que es Simha. ¿Qué fue lo que dijimos respecto a la Simha? ¿Alguien se acuerda? Por favor, dígame que sí. Sí, La autorrealización. ¿Por qué dijimos que era la autorrealización? Porque es estar conforme con lo que, de acuerdo, satisfecho con lo que se ha logrado. Eso Al es la llegar a Simha. los objetivos, Es la autosatisfacción respecto de haber conseguido objetivos. Y dijimos, que no, aparecía el ira. ya está, este es el concepto. Entonces, ¿qué es lo que dijimos? Dijimos 2 cosas. Una, que esta es la definición de lo que llamamos alegría en el judaísmo. No es alegría, pashut estar high, ¿okay? En high, así como me drogué, estoy high, Hase Shalom. Ese concepto no es alegría en judaísmo. ¿Okay? Eso es un tipo de placer en particular, pero no es alegría. La alegría proviene de haber superado algo, de haber logrado algo. Eso es la alegría. ¿Okay? A continuación dijimos, ¿qué es lo que sucede cuando una persona, lo vimos cuando estuvimos estudiando la Mishnah en Avot al respecto, qué es lo que sucede cuando una persona siempre consigue su objetivo? Siempre se supera, siempre supera sus limitaciones. Tamid besimcha, ¿cómo se llama esa persona? Que está be'osher. Osher es felicidad. Ashrei. Ashrei, el concepto Ashrei, de las 3 veces que decimos Ashrei al día y todo ese cuento, Ashrei significa feliz tú, feliz. Feliz la persona que. Viene la Shon Osher, felicidad, con Aleph, no con Ain. Osher con Ain es riqueza, Osher con Aleph es felicidad. ¿Cuál es la felicidad? La persona que sabe que puede y lo que tiene lo disfruta porque lo consiguió. Está feliz. ¿Por qué? Porque consiguió ser quien puede ser. Eso lo sacamos de la Mishnah, explícitamente. La Mishnah nos dice que una persona feliz es una persona que consiguió llegar a implementar su potencial. Lo que podría haber sido, mientras más potencial consigue, más feliz está. ¿Hasta aquí es claro? ¿Cuál es el foco, por lo tanto? En función de lo que hemos dicho aquí, el Ramjal nos dijo, ¿cuál es el ikar de una bodá completa, correcta, perfecta? Tener un berur, o sea, completamente claro, y saber verificar que el motivo por el que estoy aquí es para tener placer. Eso dijo. Pero estamos viendo en la Mishnah Navot algo que parece distinto, que el objetivo no es el placer, sino la autosatisfacción. ¿Entienden la diferencia? Me voy a explicar. Placer se produce cuando yo ejecuto algo que me reporta placer. Punto. Cuando yo estoy satisfecho, no es por lo que hice, sino por lo que logré. No es la acción, sino el superar un desafío, lo que me reporta el placer. Ese placer es un placer muy específico que llamamos alegría, simja, y que corresponde a la satisfacción de haber superado una limitación. ¿Hasta aquí estamos? ¿Cuál de los dos es mi foco? ¿Haber superado una limitación
o pashut tener placer. Superar limitaciones. No, pero En ese no, caso, no, porque dijo el no, no, Ramjal, con fíjense, sufrimiento o fíjense, con placer. de una bliss. Pero en todo caso, lo primero que ella dice es, no, tengo que llegar a satisfacer, o superar mis limitaciones, que suena súper razonable. Pero por otro lado, dijo el Ramjal, ¿cuál es el objetivo? Placer en ello. ¡Tanu! ¿Cuál es Pero no cuál? dijo dónde, ¿De claro. qué forma? No, ¿de qué forma superás? De conseguir los objetivos. 3 al mismo tiempo, más no puedo. Ok, sí, de nuevo. No, yo digo, ¿de qué forma uno se supera? Tipo, si uno tiene que tener placer también en el proceso que le lleva a eso, hasta llegar a esta satisfacción. Esta es la definición de la diferencia entre las tres etapas. Los 3 tipos de placer están divididos exactamente como ella dice. El punto es este. Yo puedo usar un placer cuando ese placer me ayuda a construir satisfacción. ¿Qué? De nuevo, el placer, pues lo voy a reclasificar, voy a renombrar las categorías solamente para que esté todo claro. ¿Cuál es el objetivo de ese Ramjal? Ta'anug. Disfrutar placer. Pashut, placer. Pero ese placer solo lo puedo recibir en Olam Haba. Ahora, en Olam Hazé existen 2 tipos de placer adicionales. Uno que es falso y uno que es verdadero, pero que no es completo porque no está en el lugar apropiado. Para Olam Hazé tendría que ser en Olam Haba. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Perfecto. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que uno es el objetivo y En ambos casos estamos hablando de un placer físico. Es un placer, un deleite físico o psicológico. También en Ok. Olam Haba. No, en Olam Haba es otro cuento. Pero no puedo experimentar el de Olam Haba, así que no me voy a dedicar a él porque es irrelevante desde mí El falso y el verdadero en lugar incorrecto. en el lugar incorrecto. Ok. Correcto. Con la Entonces pregunta, puedo definirlos de nuevo y redefinirlos así. Existe el placer verdadero, que es el de Olam Haba, y existen otros 2, uno constructivo y otro destructivo. Ahora se entiende un poco mejor el concepto. Hay placeres que cuando yo los persigo destruyo mi objetivo. ¿Sí? Hay gente que sale a la guerra para defender la vida. Eso no tiene sentido. Porque si yo salgo a la guerra a matar para defender la vida, hay algo extraño en lo que estoy haciendo. ¿Correcto? Si yo hago un campeonato de una comilona para defender las dietas, hay algo extraño en lo que estoy haciendo, ¿correcto? No tiene sentido. Yo no hago que la gente coma más para hacer que la gente coma bien. Yo hago que la gente coma bien, no mal, ¿correcto? Entonces, este es el concepto básico. Cuando yo utilizo un placer, pero al utilizarlo me produce una destrucción a continuación, entonces ese placer es falso. ¿Qué significa que es falso? Que solo se sostiene todo tiempo que yo estoy haciendo la acción que me lo genera. Inmediatamente que termino, no solo que no tengo placer, normalmente me genera angustia. Ese sería el segundo, ¿no? Es el segundo. ¿Ok? Existe otro tipo de placer que cuando yo lo ejecuto me da placer, pero aparte del placer que me da cuando lo ejecuto, cuando hago la acción que me lo reporta, después estoy contento de haberlo hecho. Eso es constructivo. ¿Ok? ¿Hasta aquí estamos claros? Ya está. ¿Ese cuál sería? El tercero. Pero porque es incorrecto entonces. No, no es incorrecto. está No está en el lugar correcto. El lugar correcto es Olam Haba, pero en Olam Hazé tengo un equivalente que es... Pero ¿Se entendió? entonces, la Mishnah entonces no puede se referir al tercero, porque... Se refiere al tercero. La Mishnah se está refiriendo al ¿cómo tercero. porque entonces tengo que disminuirlo. Ah. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que si yo me enfoco en este placer, en el placer físico,
entonces perdí de foco mi placer real, que es mi felicidad, mi autosatisfacción. Entonces no tengo que tenerlo como foco, pero tengo que usarlo. De esto se trata todo este concepto. Mi'ut, bemi'ut, ta'anug significa, en términos literales, significa con disminución del placer, pero la kavanah es con el control correcto del placer. Es decir, el placer lo voy a usar, no me va a usar a mí. Hay gente, por ejemplo, hoy en el mundo, que tienen placer de drogas. Ese placer los destruye. ¿Por qué los destruye? No pueden parar. No solo porque no pueden parar, el problema es mucho más grave que no pueden parar. Más. El problema es que ellos tienen todas las personas que se drogan, tienen un potencial que no están utilizando. Como no lo están utilizando, cuando terminan de experimentar el placer de la droga, saben que lo que hicieron fue perder su tiempo, su energía y el dinero y lo que sea que hayan hecho para tener un grado de placer, pero que no tuvo sentido. ¿Correcto? Si no tuvo sentido, entonces en el fondo les genera angustia. Dado que tienen angustia, entonces acaban de experimentar algo que les produjo placer y después de eso tienen angustia. Como no analizaron, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ahora tengo que disminuir mi angustia. La forma de disminuir mi angustia no es taparla, sino hacer algo que sea constructivo para que mi angustia desaparezca. La angustia se me produce porque lo que estoy haciendo es mi pérdida de mi identidad. Yo ya no existo, estoy dedicado únicamente al placer. Y ese placer no tiene sentido. Y yo percibo que no tiene sentido. Y eso es lo que me angustia. ¿Ok? ¿Se entiende la lógica? Entonces tengo dos opciones. Una, analizar lo que estoy haciendo y entender lo que acabo de hacer es muy placentero, pero me genera angustia. Es la acción de perder mi energía, mi fuerza, mi tiempo, mi vida en esto lo que me genera la angustia. Entonces no voy a seguir haciéndolo, o por lo menos lo voy a controlar, ¿ok? Lo que sea, porque la idea es que yo tenga mi vida, no vivir drogándome. Esa es mi primera opción. Segunda opción es, me genera angustia. ¿Cómo me genera angustia? Yo no quiero experimentar la angustia. Entonces yo me voy a tapar la angustia con droga. Que genera que después, digamos que tomé una unidad de droga, ¿sí? Hace shalom. Tomé una unidad de droga. Entonces pasé una cantidad de tiempo, con una cantidad de energía, con una cantidad de vida que perdí por eso. Me genera angustia. Entonces cuando termino eso necesito una segunda unidad. Y al terminar la segunda necesito una tercera unidad. Y así sucesivamente necesito estar todo el tiempo drogado. Obviamente, que cada vez me genera más angustia y cada vez me hace más fuerte la necesidad de una droga. Eso es lo que llamamos una dependencia psicológica de las drogas. Muchas drogas, como la marihuana, tienen este tipo de dependencia. No generan dependencia física. Yo no necesito el químico, necesito la sensación de no tener el problema. ¿Ok? Y producto de que necesito la sensación de no tener problemas, me drogo. Cuando me drogo, que no tengo el problema mientras estoy drogado. Y el problema es que esto mismo se puede experimentar casi con cualquier cosa. Les doy ejemplos. El chocolate, las películas, el chat, el teléfono. Uno que pasa muy inadvertido, los libros. Los libros, cuando no son para aprender, son una especie de droga, son como la televisión de los años 1800. Porque en el fondo me cuentan una historia en la que yo me sumerjo y que es lo que no estoy viviendo en mi vida, estoy viviendo la vida de los personajes. ¿Mejor? Si me gusta mucho leer, puede ser que me guste
la lectura para evitar mi vida, como una forma de negación, como una forma de escape. Es igual de enfermo que una droga, solo que parece mucho mejor porque Tishma, es un libro. ¿Se entendió el problema? Esto es lo que nos trae el problema. ¿Cuál es el punto que hace que cuando tengo un placer sea constructivo y el mismo placer sea destructivo? ¿En qué momento el placer de constructivo se transforma en destructivo? ¿O de destructivo pasa a ser constructivo? ¿Cuándo? Es una pregunta real. ¿Perdón? ¿De un objetivo? No, sí, cuando sí hay un objetivo. Es decir, yo primero tengo que saber para qué quiero el placer. ¿Ok? El placer por placer es adictivo y me quita control del placer. Entonces no tengo que dejarme llevar por el placer. Tengo que usar el placer, no ser usado por el placer. ¿Está claro? Comer, por ejemplo, no sé, comer para mantener tipo el cuerpo sano y no sé qué, para que te puedas hacer otra cosa, tipo lo que es el objetivo. Por ejemplo. Rambam trae algo de esto, ¿no? 100%. Todos los traen, no es ninguna novedad. Aparece en muchos textos. Por eso yo lo estoy sintetizando. En el fondo, lo trae el Rambam, lo trae el Ramjal, lo trae el Rabbi Yehuda Levi, lo trae un montón de Jajamim. El concepto básico es: no tengo que sufrir mi vida. De hecho, hagamos una conclusión básica simple. Dice el Ramjal, como lo leímos. No es el único que lo dice, pero lo dijimos y ya lo dijimos directo del texto. ¿Cuál es el objetivo de mi vida? Leitanek, tener placer. Digamos que yo decido sufrir para poder tener placer. ¿Lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? ¿Por qué lo estoy haciendo mal? Porque es un objetivo incorrecto. Porque no puede ser que la forma de alcanzar A sea hacer no A. No puede ser que para que yo logre el objetivo, que es disfrutar, tenga que destruirme. No tiene sentido. Dios no puede estar haciendo ese tipo de trabajo. ¿Correcto? ¿Eso es claro? O sea que evidentemente, si alguien hace un sacrificio y se hace una seta o cualquier cosa de estas cosas raras que hacen, ¿Qué seta? es asceta, son unas sectas hindúes que lo que hacen es como aprender a soportar el dolor. ¿Sí? ¿Han escuchado de esa gente que se acuesta en camas de clavo, caminan por las brasas y hacen ese tipo de cosas? Esto es, más allá que está prohibido, el concepto es tratar de controlar el dolor, que tiene que ver con la filosofía hindú y budista, no la nuestra. Pero independiente de eso, hay gente judía que cree que la forma correcta de vivir es privarse de cosas, sufrirlo. Y que mientras más lo sufro, mejor todavía. Estas eran mujeres en Rusia, no sé si han escuchado ese tipo de cosas. Había mujeres en Rusia que para ir a la mikve rompían el hielo y se sumergían bruscamente. ¡Guay! Hay que ir a la mikve así. Asur. Ellos lo hicieron porque no tenían opción. Y para ellas representaba un tremendo desafío. Y lo hicieron bien. Ahora yo tengo que ir a Rusia a meterme a una mikve congelada. Asur. Eso no es lo que tengo que hacer. Porque no en ninguna parte está dicho que yo tengo que sufrir para hacer las mitzvot. Está mal. ¿Está claro? Es una consecuencia natural de cuál es mi objetivo. Mi objetivo es tener placer, no sufrir. Pero ¿cuál es la diferencia de saber cuando no le queda otra, aunque vos tenés que sufrir basado, porque por ejemplo en este caso, ¿qué podían hacer?
¿Qué pasa con una persona que va al gimnasio? Este ejemplo me encanta porque siempre es práctico. Sí, ¿sí? exacto. Siempre lo usa. Cuando haces ejercicio sufres. Sufre y le duele al día siguiente. Si hizo bien ejercicio, le duelen todos los músculos. Todos le duelen. ¿Y el tipo está triste? Tienes placer. ¿Por qué no está triste? Porque está enfocado en el objetivo. Cuando hizo el ejercicio, Bien. lo hizo bien. El simán de que lo hizo bien es que le duele. Está contento de que le duela. Y no es masoquista. No es. Porque el punto es que está enfocado en el objetivo. Y el objetivo es bueno también. Y el objetivo, pues, en su caso, él lo define como bueno. Yo no sé si es tan bueno. No se me llane, es irrelevante. Cada uno con lo suyo. Mantenerse sano, como Ramón dice que No, pero hay veces se pasan de mantenerse sanos. Top. Por estar. No voy a entrar en detalles porque no es el punto. Bueno, pero por eso dijimos lo del equilibrio. Biduk. Entonces, ¿cuál es el punto? Cuando yo estoy usando un placer para un objetivo, como ella dijo, para un objetivo que tiene sentido, el placer es un buen placer y es constructivo. Y si mande eso, cuando dejo de tener placer, no me siento mal. No siento angustia. No siento problemas. Y estoy contento de haberlo hecho. Ahora, incluso si no hubiese tenido placer, si hubiese tenido dolor, tampoco me hubiese sentido mal. Porque el objetivo tiene sentido. Ahora, yo no tengo que sufrir. Un segundo que me... Sí, no tengo que sufrir. No es mi obligación sufrir. El Ainken, excepto en el caso en el que no me queda otra. Pero yo no entreno, no me entreno, y este es el próximo punto importante, yo no me entreno sufriendo. Porque si mi foco es el entrenamiento por el sufrimiento, eventualmente lo voy a dejar. Porque todo ser humano sano se aleja del dolor. ¿Correcto? ¿No? No estoy tan de acuerdo, pero... ¿Por qué no? Por favor, adelante. Porque entraríamos en debate en qué es sano. Porque Oh. analizando, o sea, en el día a día, el cotidiano, la gente busca cosas que no le hacen bien. Mejor. Como el chocolate, como ¿Por qué? la Coca-Cola. Entonces, Ok. La fe. por eso, porque le generan placer inmediato. Correcto. Pero creo que un poco de la naturaleza humana es así, o sea, el ser humano busca ese tipo de cosas y entonces tiene que luchar contra eso porque es más sencillo obtener placer de esa forma. O sea, comer chocolate, no sé, todas las cosas que son placer inmediato, sin esfuerzo. Ujú. Entonces, no sé, siento que justo esa es la lucha del ser humano contra ese placer inmediato, pero el hecho de que lo tenga no significa que está enfermo como tal, no es enfermo, simplemente tiene que reeducarse. Maravilloso, No es enfermo, espectacular, no, buenísimo. yo no lo llamaría como algo enfermo, Yo sí. simplemente es Yo sí. Un segundo. Claro. Déjeme avanzar un paso más y va a ver a qué me refiero con que está enfermo. Lo que ella está diciendo es súper correcto. Todos tenemos ese problema, ¿mejor? Todos hacemos cosas que vamos más allá. Ahora, hay dos problemas, dos diferencias en las definiciones que ella está utilizando y que yo estoy utilizando. Lo primero, el concepto de enfermedad, a mi entender, su concepto de enfermedad es el concepto de algo que no es normal. Mi concepto de enfermedad es algo que es destructivo. Y son dos cosas distintas. Porque algo destructivo es siempre enfermo. Una cosa que es normal no siempre es buena. Una pregunta. La gente hace cosas. Un segundo. La segunda definición en la que estamos en desacuerdo es qué es lo que es exactamente el ser humano. Desde el punto de vista básico, si yo considero que el ser humano es aquella persona viva, su definición es correcta. Si yo considero que el ser humano es intrínsecamente una neshama caminando, entonces una persona es una neshama que no está consciente de que es una neshama, es un problema en su identidad. Y es una enfermedad. Cuando yo no tengo clara cuál es mi identidad, es un problema de identidad, es un problema potente. Y ahora, ¿en qué se traduce esto? Efectivamente, todos tenemos este problema.
Lo que no implica que no es un problema, primero. Y no implica que no es normal. Todos lo tenemos, así que en alguna parte es normal. De hecho, es súper normal. Lo anormal es no tenerlo. Ahora, el que alguien sea anormal, ¿implica que lo que está haciendo está mal? No. ¿Implica que está enfermo porque es anormal? Seguro que no. Entonces, ¿qué es lo que hace que sea normal? Solo que sea normal, que a todos nos pasa. Pero no hace que sea ni bueno, ni sano, ni nada por el estilo. Es nuestra condición básica con la que tenemos que discutir. Obviamente, espectacular. En función de que yo soy capaz de controlar esa naturaleza, ¿cuándo soy capaz de hacer que esta naturaleza de estar buscando el placer instantáneo sea algo que soy capaz de dejar de lado? Cuando sé dónde viene. Cuando lo pongo en contexto. No cuando viene, porque sé que viene del No cuerpo. sé de dónde viene, por eso el cuerpo. Viene del cuerpo, no hay ningún problema, pero el cuerpo no es malo que venga del cuerpo. El placer que produce tomar líquido cuando uno tiene sed, ¿es placer? ¿Es placentero o no es placentero? ¿Y viene de dónde el placer? Del cuerpo. ¿Está mal hacerlo? No, es perfecto hacerlo. Depende del líquido. ¿Perdón? Pero depende del líquido. Estoy pensando del agua y cuando alguien tiene sed, ¿sí? Alguien tiene sed, toma agua, le produce placer tomar agua. Necesitaba el agua, ¿sí? ¿No es esa la expresión que uno usa? Exquisito, tomé agua. Y el agua es insípida, incolora e insabora, no tiene nada. Es para agua. Pero se necesita. Cuando yo lo tomo porque lo necesito, lo disfruto. Está muy bien, no hay ningún problema. Entonces el problema no es de dónde surge el placer. Entonces, ¿cuál es sí el problema? Si es un placer que tiene sentido, volvemos al mismo punto anterior. Si el punto es que estoy comiendo chocolates sin sentido o como una forma de escape, mi identidad interior, ¿sí? Vinata Lev, mi identidad interior percibe que lo que estoy haciendo es destructivo y me genera angustia. Si me genera angustia, entonces tengo un problema entre la identidad que yo quiero tener y la que estoy manifestando. ¿Y si no le genera angustia? Fíjese, hay gente que vive en una vida muy animal, hasta muy avanzada su vida. Y eventualmente, cuando toman conciencia... ¿Ah? También hay gente que es destructiva y no se da cuenta. ¿Video? Normalmente no se dan cuenta porque tampoco se quieren dar cuenta. Eso es lo normal. No se quieren dar cuenta. Ya fue. Porque tienen toda clase de... Vamos a dar un ejemplo concreto, así para que no hablar tan en abstracto. ¿Ustedes conocen alguna persona en el colegio al que ustedes asistieron que fuera nerd, que fuera esta gente que está estudiando todo el día? Sí. Ya. ¿Tenía presión social para no serlo? Sí. Sí, ¿La gente lo trataba mal porque era nerd a esa persona? Sí. ¿A quién le iba mejor? ¿Al nerd o a la gente que lo presionaba para que no fuera nerd? Al nerd. Y cuando en el largo plazo, ¿perdón? ¿Qué cosa? Se Que lo copiaban copiaban de él. Claro. Y compraba amigos, el nerd, porque es la única forma de poder tener relaciones sociales. Hay toda clase de enfermedades sociales que vienen de eso. Bullying y todo el resto de las cosas que están de moda hoy, ¿mejor? Ok. Después de que salen del colegio, el nerd entró a la universidad, sale de la universidad y normalmente le va relativamente bien. Mientras más enfocado está el nerd y menos problemas psicológicos tiene, porque yo conozco algunos nerds que son nerds porque están enfermos, pero gente que no está enferma, que es nerd, le va muy bien en la vida. ¿Correcto? Y a la gente que iba a todas las fiestas, ¿cómo les va? Mientras más fiestas, el más top de los que iba a todas las fiestas, normalmente, existen casos excepcionales, pero normalmente son los que peor les va. Cuando están perdiendo
Cuando están ganando, están felices de estar ganando. ¿Sí? Y cuando van perdiendo, se arrepienten de todo lo que hicieron antes. Hay una película de los años 80, o sea, St. Elmo's Fire. Una película de Rob Lowe y Demi Moore cuando eran solteros los dos y vieja. Que se trata de un grupo de amigos que sale del colegio y toda la película transita en aquellos que tienen una vida ordenada, gente que tiene una vida desordenada, gente que hace tonteras, gente que no hace tonteras, más tonteras, menos tonteras, y se van viendo las etapas en la vida de cada uno y cómo se van destruyendo los que eran top y cada vez son menos admirados y finalmente son los pobrecitos. Y los menos admirados se van convirtiendo cada vez en gente más desarrollada y al final son los apreciados y los admirados. Tajles. Si uno ve a Bill Gates, no es un tipo que yo quisiera admirar en muchos aspectos, pero desde el punto de vista occidental es como súper admirado. Bill Gates es un tipo que ustedes se lo imaginan yendo a todas las fiestas, o se lo imaginan trabajando workaholic, así como trabajando más de lo necesario. Y sin embargo, hoy en el mundo occidental es Keilu top. Y imagínense a alguien un cantante famoso, o en estos shows de reality show. Espero que no hayan visto nunca uno, pero digamos que hayan visto alguna vez uno. Una persona gana estos realities que no veo cuál es la lógica de la ganada, pero supongamos que ganaron, ¿sí? ¿Qué pasa a continuación? La vida de esa persona, ¿cómo es? Depende cómo se va a aprovechar la opinión, no sé. De una persona que ganó en un reality show. Normalmente son escandalosos, les dura el placer y la fama, lo que se demoran en gastar los millones que se ganaron con el triunfo, y tienen una vida deplorable a continuación. Hay una frase en inglés, los 15 minutos de fama, ¿sí? Que tuvieron sus 15 minutos de fama y después nadie los reconoce en la calle, no tienen ni idea quién son, y son unos pobres tipos que destruyeron su vida completamente. La mayor parte, estoy hablando de que todos, hay gente inteligente también que hace este tipo de cosas porque cree y hace alguna técnica para hacerlo, pero del esclal hay gente que se destruye. ¿Por qué? ¿Cómo funciona? Porque están enfocados en el placer inmediato contra el placer de largo plazo. Esa es toda la diferencia. Aquel que está enfocado en el placer de corto plazo no puede tener disciplina. Y todo el tema es la disciplina. Una persona que se deja llevar no tiene disciplina, por definición. Una persona que no tiene disciplina no se puede controlar. Una persona que no se puede controlar no se puede llevar a sí mismo a donde quiere llevarse, porque no tiene disciplina. Por lo tanto, no puede llegar a ser la persona que podría ser, no puede ser feliz. Notable. Es muy simple. Pero una persona no puede ir en contra permanentemente de todos los placeres. Necesita tener algún tipo de placer que lo mantenga funcionando. Y este es el tema que nos reúne aquí. Yo necesito el placer. ¿Sí? Hay unos expertos en Jinuj, en educación, que dicen que a los niños hay que darles un dulce cuando consiguen algo que uno aprecia. Y un amigo mío, un conocido mío, fue a ver a uno de ellos y le dijo, sí, pero soy yo el que tiene que hacer un cambio. Y el Rav al que se refirió le dijo, a ti también te serviría un dulce. Porque uno, persona adulta, también requiere placer. Porque es el placer inmediato el que me da el motor para hacer la acción que necesito hacer. Pero el placer inmediato no tiene ningún sentido, me genera angustia y me genera problemas. Me pierde el foco y me hace destruirme. Entonces tengo que tener el tipo de placer que me construye, no el que me destruya. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos?
Vamos a lo práctico. ¿Se entendió? ¿Estamos más o menos de acuerdo hasta aquí? ¿Sí? Ya fue. Entonces ahora, ¿cómo lo hago? Lo primero que nada, tengo que aprender a disfrutar los placeres que tengo. Para eso, cuando tengo un placer, tengo que concentrarme en el placer que tengo. Primer paso. Si tengo un placer, digamos que me gusta el chocolate. Voy a suponer, teóricamente, sé que ninguna de ustedes, pero digamos. Me gusta el chocolate. ¿Qué es exactamente lo que me gusta del chocolate? Que es dulce, que se derrite, que me ensucia. ¿Qué es exactamente lo que me produce placer del chocolate? Tengo ganas de comer chocolate. Tengo ganas de comer chocolate. Pero, ¿por qué? ¿Qué es lo que me da el placer? Les explico por qué. Porque si yo soy capaz de reproducir el mismo tipo de sensación sin el chocolate, aprendí algo de la maestría en el chocolate. Si yo tengo una persona que quiere aprender a disfrutar del vino, ¿qué hace? Tiene que aprender a probar muchos vinos y saber cómo sabe cada uno de los tipos de vino y cuántos años tiene y de dónde se hacen y cómo funciona. Mientras más preciso es mi sensación en el vino, más lo disfruto. Una persona que quiere aprender a disfrutar de la música, ¿sí? Pashut enciende la radio y la disfruta. Sí, la puede disfrutar, pero mientras más lo quiera disfrutar, más necesita saber de la música para poder disfrutarla. ¿Correcto? Y más lo disfruta mientras más repertorio tiene. Mientras más música escuchó, más ámbitos manejó, más vivenció de eso. O sea que la Más sabiduría. sonido. La sabiduría está mezclada con el placer. Yo necesito más sabiduría para tener más placer. Sabiduría sobre el placer, específicamente. Así que cuando tienen un placer, hay que analizar ese placer. Hay que saber de ese placer. ¿Cómo funciona ese placer? ¿Cómo lo reproduzco? ¿Cuánto me dura? ¿Cómo funciona químicamente? ¿Cómo funciona biológicamente, psicológicamente? ¿Cómo opera en todas sus capas? ¿Qué es exactamente lo que me produce el placer? Pero el placer del chocolate es irreproducible. No. No, en serio. Puedes hacer Ok. de chocolate. Es que no sabes cómo Hay reproducirlo, 25 ¿sabes? hay miles de Te tipos comes de un cuadradito y se chocolate. te va, tipo. Vamos a decir así. Usted se come un chocolate y lo disfruta. Ya fue. Y si es un chocolate suizo, lo disfruta igual que un Elite. Y si fuese... No, o sea que ya sabemos que no. Ok, pero digamos que fuese americano, que fuese latinoamericano, de Colombia. ¿Por qué no? ¿Por la leche que le ponen? ¿O porque no le ponen? ¿El color que tiene? ¿La textura que tiene? ¿Se derrite más? ¿Se derrite menos? ¿Tiene esta cosa? ¿No? ¿Tiene esta otra? ¿Qué es lo que hace? Mi abuelo era pastelero. Mi abuelo materno era pastelero húngaro, de hecho, de origen. Y él una vez me dio un chocolate y me dijo, los chocolates suizos son espectaculares por la leche que tienen. Porque la leche suiza tiene no me acuerdo cómo fue que me explicó, pero tiene una cosa especial. El sabor de la leche de Suiza es distinto al sabor de la leche en, no sé, Argentina, en Israel, y por lo tanto, en la mezcla con el cacao, funciona distinto. Y entonces él disfrutaba, y yo nunca me había dado cuenta. Y efectivamente, después de que me lo dijo, noté que tiene una suavidad distinta. El sabor es un sabor más suave y es más rico. Antes para mí era chocolate, pero ahora es un poquitito mejor, porque este es un poquitito mejor. ¿Ok? El punto es, tengo que aprender del placer para poder disfrutarlo más. Segunda etapa respecto de esto es que tengo que aprender a clasificar los placeres. Me explico rápidamente porque estamos en la hora. Cuando yo tengo un placer, ese placer me mueve a hacer cosas. Todos nos movemos por el placer o por la carencia, tratando de evitar tener algún tipo de angustia, dolor, lo que fuera, o moviéndonos hacia conseguir algún tipo de placer. Eso es lo que nos mueve. ¿Me equivoco?
Es pashut, digamos, no hay que ser demasiado ascaja, sino lo que me mueve es el placer, tajles. La parte negativa es el dolor, la angustia, lo que fuera. La parte positiva, ¿sí? en el rango de los placeres, ¿sí? De la parte, desde el eje del 0 hacia la parte negativa, o para ustedes, del 0 a la parte negativa, es la parte de la angustia y el dolor y la incomodidad y lo que fuera, y de aquí hacia allá, la parte positiva, es el placer en sí. En cualquier caso, siempre hay algo en ese rango que es lo que me hace mover. Si estoy en algo angustiante, me quiero salir de ahí. Y eso me mueve a salirme de ahí. Si estoy en algo veo algo que me puede producir placer, me mueve a conseguirlo. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa cuando tengo dos placeres que son distintos? Comerme un chocolate o parar una tragedia. Tengo un chocolate que me produce placer, que siempre, y es el chocolate que más me gusta, o me como el chocolate o evito que un tren descarrile. ¿Qué hago? ¿Por qué? Si lo que estoy diciendo es que lo que me mueve es el placer o el evitar la angustia, implica que si yo evidentemente lo que voy a hacer es evitar que se descarrile el tren, implica que el placer que me produce el evitar una tragedia es mucho más grande que el placer del chocolate. Es evidente, no es solamente un ejemplo. Si ustedes ven, ustedes pueden clasificar sus placeres. Todos los placeres que ustedes tienen un nivel. El placer de estar en la cama contra el placer de lograr un trabajo en la entrevista en la mañana. Me muevo por el placer de alcanzar el trabajo, pero me muevo también por quedarme en la cama porque quiero evitar la incomodidad. Están en el mismo eje. ¿Cuál de los dos? Depende. Si no veo con claridad mi persecución del trabajo, o el trabajo en realidad no me estimula nada, o soy una persona que no tiene objetivos, entonces el trabajo que no tiene ninguna connotación para mí, entonces me voy a quedar en la cama muy probablemente, porque no tengo ningún motivo para ir. ¿Cómo no? Voy a conseguir un trabajo. Sí, pero el trabajo no me importa. Al revés, este es un trabajo que me estimula, incluso que esté cómodo, muy cómodo, salto. ¿Sí? Este es justamente el punto. Hay distintos tipos de placer. Hay cosas que yo hago porque son más trascendentes que otras. Y el placer, mientras más trascendente, más potencia tiene. Y soy capaz de superar otros tipos de placer. Es muy interesante. En las películas japonesas se manifiesta una cosa muy curiosa de la cultura japonesa. En las películas americanas está el amor, que es como no existe más que el amor. Sí. En las películas japonesas está el amor y por encima de eso el heroísmo. ¿Cuáles? Japonesas. ¿Sí? La persona está dispuesta, ama a su pareja, la ama apasionadamente, pero está dispuesto a sacrificar su amor, su futuro, sus hijos posibles, por salvar algo. Del monstruo, sí, o de una nave espacial, o lo que más sí, lo que fuera, sí, lo que sea. Es parte de la cultura, porque son conscientes de un nivel muy superior, que de hecho también en las películas americanas aparece, pero no en conexión con el amor. Aparece en las películas de acción. El tipo está dispuesto a sacrificar su vida para conseguir algo heroico. En el final consigue el amor. No necesariamente, depende de la película. Eso no se llama amor tampoco. Bueno, se me llama eso, no es amor. Claro. ¿Ok? Entonces, tengo que aprender a clasificar mis placeres. ¿Por qué? Y ahora es la parte práctica. Porque si yo no sé la clasificación, no sé por cuál optar. Pero cuando tengo clara la clasificación, puedo optimizar. En este momento tengo tiempo para disfrutar de un tipo 5. Así que me como un chocolate. Ahora que se me pasó el tiempo, ahora voy a ir a perseguir un tipo 3.
o un tipo 1. Son distintos tipos, cada vez más me mueven a más. ¿Ok? Entonces, si yo tengo una clasificación, tiene que ver con la anterior. Si tengo una buena clasificación de mis placeres, puedo disfrutarlos mejor, uno, y puedo saber qué viene primero. Que cuando no lo tengo claro, en algún nivel instintivo, cuando es demasiada la diferencia, obviamente lo sé, pero cuando no es tan instintivo, entonces no lo sé, y no sé lo que tengo que hacer, y me quedo parado, y pierdo todos los placeres de por medio. ¿Ok? El punto es, tercer punto respecto de esta búsqueda de placer, es que tengo que poder limitar el placer para que el placer no se vuelva el objetivo, sea solamente el estímulo. Eso significa que yo tengo que tener siempre en mente cuál es mi objetivo real. Mi objetivo real es el placer trascendente de ser quien yo quiero ser. Hay veces que un placer al principio me ayuda y cuando me dejo llevar, cuando pierdo la conciencia y me empiezo a dejar llevar, deja de ayudarme. No sé si les ha pasado que uno está comiendo en Shabbat o en Yom Tov y empieza a comer y de repente comió más de lo que tenía que comer. Al principio estaba muy imposible esas cosas, yo sé que a ustedes no les pasa, a mí me pasa. Pero digamos así, uno empieza a comer y está exquisita la comida y de repente, uy, comí demasiado. Uy, la panza. ¿Sí? Entonces, ¿no? ¿Eso pasa? Pasa ya no. Ay, que no. Entonces, este es el punto. Este es el punto. Tengo que aprender a limitarlo para poder tener control. La forma de hacerlo es definir a priori cuánto placer de ese quiero tener. Y Jajamim nos dan un tip, una ¿cómo se llama? Una pista de cómo hacerlo. Dicen que si yo voy a comer, debo comer 2/3 de lo que tengo en el plato. No todo el plato. ¿Qué te haces con la comida que te sobra? Eso es otro tema, en otro momento, y por qué vamos a verlo distinto. Pero el concepto que quieren transmitir es, si yo me como todo el plato, lo estoy haciendo mal, porque me estoy dejando llevar por el placer del plato. El plato no es por el plato, la cabaná no es el plato, sino la capacidad de ingerir que yo tenga, digamos, ¿no? Ese es el punto. Dice Jajamín, si yo tengo la capacidad de ingerir 1 litro de algo, que me tome 700 centímetros cúbicos, 650 centímetros cúbicos. Con eso estoy ok. No necesito más. El resto es capacidad ociosa que me destruye. Que me da la sensación de, ay, se me pasó la mano. Comí demasiado, tomé demasiado, hice lo que no tenía que hacer. ¿Okay? Lo mismo sucede en el resto de los placeres. Chocolate. Ustedes se podrían comer 4 cajas de chocolates. No coman más de... No, Jafé Shalom, imposible. No, tú empachaste. Ok. Entonces son 3, digamos. Cómense 2, no más de 2, ¿ok? Ese es el concepto, ¿ok? Demasiado. Es un chiste. No lo tomen, no es mi receta para que sean felices. Comerse 2 cajas de chocolate al día, por eso no es el punto, ¿ok? Entonces, lo que quiero que tomen en consideración es lo siguiente. Y con esto vamos a cerrar. El punto fundamental es que necesito el placer porque me alimenta y porque me muevo por él. Pero el placer no es el foco. El placer es la herramienta, no el objetivo. ¿Ok? ¿Qué pueden hacer como prueba esta semana? Si a todas las que les guste comer, escojan un placer cualquiera, pero les voy a dar el ejemplo con comer. Si les gusta comer algo, esta semana coman midiendo lo que van a comer. Solo eso. Disfrútenlo, todo lo que quieran. Y hagan 2 trabajos. Uno es la medida y respetarla. La definen a priori y la respetan. Y la segunda, vean exactamente qué les gustó de la comida que les gustó. Si no es la comida, si es porque les gusta, no sé, la música. Se puede. No, se puede, pero vocal. Escuchen música vocal, pero escuchen una cantidad de tiempo limitado. No todo el día. Escuchen y vean exactamente qué es lo que les produce el placer.
el timbre que están buscando, el algo, la armonía, el tipo de armonía, el tipo de música, la percusión, ¿qué es lo que les produce exactamente el placer? ¿Ok? Acá.